Buenas tardes, bienvenidos a la sesión informativa sobre las becas Netflix en colaboración con las escuelas de cine y audiovisuales ECAM y SCAC. Muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Yo soy Rubén Miguélez, miembro del Departamento de Prensa de Netflix en España y Portugal, y en primer lugar procederé a presentaros a los representantes de Netflix, ECAM y SCAC que hoy nos acompañan y que nos van a dar todos los detalles al respecto de estas becas. Conectada telemáticamente tenemos a nuestra compañera Tania Malik, responsable del Fondo para la Creatividad Inclusiva. En la sala con nosotros está nuestra compañera Susana Casares, responsable de Inversión y Desarrollo de Talento Creativo en Netflix. Junto a nosotros están los representantes de la ECAM, Luis Ferrón, gerente de la ECAM, y Verónica Díaz, responsable de Posgrado y Formación Continua de la ECAM. Y con nosotros también los representantes de la SCAC, Uriol Capel, responsable del Departamento de Guión de la SCAC, y Aritz Lecuona, director de Marketing de la SCAC. En cuanto a la sesión de hoy, cubriremos los siguientes temas. En primer lugar, nuestras compañeras Tania y Susana nos explicarán brevemente qué es el Fondo para la Creatividad Inclusiva, gracias al cual podemos ofrecer estas becas, así como qué queremos decir con diversidad y cómo se valorará la elegibilidad en las aplicaciones a las becas ofertadas. A continuación, los representantes de las escuelas ECAM y SCAC nos hablarán sobre su programa académico y el proceso de selección de los candidatos. Os recordaremos también, por supuesto, las fechas que tenéis que apuntaros para que no se os pase el plazo de solicitud. Finalmente, tendremos tiempo para responder a vuestras preguntas que ya podéis empezar a enviar a través del chat de este Zoom. Para quien no lo sepa, podéis encontrar el chat en la parte inferior de la ventana de Zoom. Podéis volcar ahí todas las preguntas que tenéis y al final de la charla responderemos al máximo posible y las agruparemos para intentar abordar el máximo posible de temas. Dicho esto, os doy paso a un pequeño vídeo sobre el Fondo de Creatividad Inclusiva. Os pedimos disculpas por anticipado, ya que este vídeo solamente está disponible en inglés con subtítulos en inglés, por lo que tampoco podrá ser interpretado en lengua de signos. Pero tras el mismo, nuestras compañeras Tania y Susana os hablarán sobre esta iniciativa. If we want to tell the best, the most authentic stories, then we have to do so through a diversity lens. And that starts at the beginning. It's about investing in emerging talent, setting them up for success so that they can become the storytellers of tomorrow. What we learned from Dr. Smith's research is that more diversity behind the camera exponentially leads to more inclusion in front of the camera. The way we decided to make progress was to invest $100 million over 5 years to create a diverse pipeline where we are engaging storytellers focusing on Black, Indigenous, Latinx, Asian, all people of color, women, LGBTQ+, and people with disabilities. And this fund will help us partner with organizations all over the world that help train individuals from these underrepresented communities. But we also think this is a great opportunity to create our own bespoke Netflix programs. Like writers' workshops, incubators, and directors' workshops to make sure that individuals graduating from those programs will have leadership roles in the creative process. So that we can identify and train and then actually engage those individuals directly on our productions. We've invited filmmakers from Brazil, the Netherlands, South Africa, Nigeria, and Kenya to learn how to tell their stories to the highest standards. So you can't underestimate the power of representation on the screen. I had a personal experience when I was younger. I had seen this movie with Richard Gere and Denzel Washington called Power. Denzel Washington played this foil for Richard Gere where he wore a three-piece suit and he was handling conflict not with a gun or a knife, but with his intellect. That was a revelation to me. It's like a Black man getting stuff done with his brains. When I was in primary school, my teacher sat down with me and she said, Tiffany, in life you get 3 strikes. You're Black, that's strike 1. You're a woman, that's strike 2. Don't strike out. I wondered why that was the case, and all I had to do was flip on the television and I got my answer. I couldn't find one positive image
of a Black woman. And so for me, that is why it's so important to have a diverse array of storytellers in the room. And if we can get that right with the right kinds of investments, with external partners, I think we can really change the narrative and really strive to entertain the world. I'm just honored to be a part of that process because I now have the opportunity to eliminate those strikes for the next generation. Tras este inspirador vídeo sobre el Fondo de Creatividad Inclusiva, nuestra compañera Tania compartirá unas palabras con vosotros. Hola, hola, soy Tania Malek y la responsable de gestionar las inversiones del Netflix Fund for Creative Equity. Soy de California y vivo en Ámsterdam. Muchas gracias por uniros a la sesión de hoy y disculpad mi español, soy gringa. Antes de hablar sobre el proceso de solicitud, me gustaría compartir un poco de contexto sobre la iniciativa. En 2020, Netflix creó el Fondo para la Equidad Creativa para promover el avance y la presencia de las comunidades infrarrepresentadas o sistémicamente marginadas dentro de las industrias creativas. Nos hace muy felices poder ofrecer becas en colaboración con ICAM y SCAC gracias a este fondo para facilitar que el talento diverso tenga acceso a la mejor formación y prospera en la industria audiovisual en España. Ahora le paso el turno a mi compañera Susana Casares para que os cuente más sobre las becas y el proceso para solicitarlas. Muchas gracias. Gracias, Tania. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a escuchar en esta sesión. Como ha dicho mi compañera Tania, estamos muy felices de poder dar estas becas. Yo tuve la suerte hace muchos años de recibir una beca y poder estudiar gracias a ella y sabemos la importancia que tiene invertir en el talento emergente e invertir en nuevas voces. Entonces, lo importante es que construyamos todos juntos un ecosistema de audiovisual aquí en España que sea más inclusivo y que no deje ningún talento atrás. Entonces, tenemos, como sabéis, 2 becas con ECAM y 2 becas con SCAC, aunque SCAC y ECAM están en Tarrasa y en Madrid, respectivamente. Las becas están disponibles para cualquier persona que sea o bien nacional, que tenga la nacionalidad española, o bien que sea residente en el Estado español en el momento de la solicitud, es decir, ahora. No están disponibles para extranjeros que vivan en extranjeros, pero si sois extranjeros y vivís en España y sois residentes aquí, por supuesto podéis solicitar la beca. La beca cubre la matrícula completa en el programa de estudios, cubre también 1.000 euros de mensualidad para gastos de manutención, alquiler de piso, etcétera, son 1.000 euros netos. Y luego también una bolsa de 3.600 euros para cubrir tecnología, es decir, si tenéis que comprar un ordenador, un laptop o una suscripción a un programa para poder escribir guiones, en fin, o incluso pagar si no vivís en Madrid o en Tarrasa, pues pagaros el viaje para poder acceder al sistema, al programa de estudios. Además, también los beneficiarios podrán disfrutar de un programa de mentoría y soporte durante toda la formación para que sintáis que estamos ahí por vosotros y que podéis dedicaros a lo que habéis venido, que es a estudiar el máster o el curso de Filmmakers, en el caso que queráis, y a dar lo máximo que tenéis de vuestra creatividad. Como sabéis, el criterio de selección para la beca dice, ¿no? Pertenecer a una minoría o un grupo social infrarrepresentado en el sector audiovisual español, y eso puede generar algunas dudas. Nos hemos basado en el informe de ODA, del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, para pensar en estos 3 pilares de diversidad. El primero, diversidad cultural, es decir, cualquier persona que tenga
que sea descendiente de migrantes, sea migrante, o que pertenezca a un colectivo que bueno, haya sido infrarrepresentado en la sociedad española, o sea, que esté en la sociedad española, pero haya sido infrarrepresentado en el audiovisual. También personas con diversidad sexual y de género, es decir, cualquier persona que se identifique con el colectivo LGTBIQ+, y personas con discapacidad. Nosotros no vamos a, o sea, como sabéis, parte del proceso de solicitud de la beca es mandarnos un vídeo de hasta 3 minutos en el que nos expliquéis cómo esa diversidad, cómo vuestra identidad ha influido positivamente en vuestro proceso creativo o en vuestra creatividad. Y la idea no es que nosotros juzguemos cuya diversidad, ¿no? Cuál diversidad es mayor o menor o mejor o peor, sino no estamos aquí para eso. Al contrario, lo que estamos aquí es para escuchar de vosotros por qué vuestra voz es importante que sea escuchada y qué vais a aportar a la comunidad audiovisual española para hacer que sea más diversa y más inclusiva. Nos interesa que seáis vosotros los que nos digáis por qué tenéis que estar ahí. Entonces, os invito de verdad a tomaros el tiempo de hacer este vídeo de presentación para que nos contéis un poquito, pues bueno, vuestro proyecto creativo y también vuestra mirada sobre el mundo, ¿no? Y bueno, con esto dejo paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, Tania. A continuación, Luis y Verónica, representantes de la ECAM, nos contarán sobre su programa académico y el proceso de selección de los candidatos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a compartir información sobre los dos programas aquí esta tarde. Desde la ECAM, como escuela y como fundación, pues estamos muy felices de participar en esta iniciativa y lo vamos a hacer con dos programas formativos muy diferentes y que además apelan a públicos o a intereses distintos. Por un lado está el máster de escritura de guión de series, que bueno, creo que es muy claro el nombre, es para aspirantes que tengan muy claro que lo que quieren ser es guionistas de series, que ese es el medio de expresión que quieren trabajar y que, bueno, ahora Verónica explicará las necesidades para el acceso, pero es gente que, bueno, que ya ha escrito bastante y que tiene muy claro que quiere ser guionista. Y por otro lado, el curso de profesional de filmmaker tiene que ver con que en la escuela en los últimos años hemos detectado cada vez más aspirantes a entrar en la escuela interesados en otro tipos de narrativas, otro tipos de formas de contar que se alejan de las series, que se alejan de las películas y que tienen que ver con formatos más breves, más inmediatos, muchos de ellos que se puedan trabajar a veces con menos recursos o que se puedan hacer desde muy, muy jóvenes. Y nuestra idea es gente que de nuevo tiene esos intereses, ayudarles a profesionalizar sus capacidades, que seguramente ya han empezado a trabajar, porque a día de hoy con la tecnología es fácil empezar a contar historias desde muy pronto, y ayudar a profesionalizar en contar historias en todos otros tipos de formatos actuales, ¿no? Así es. Yo soy Verónica Díaz y quería dar las gracias a Netflix por haber organizado todo este programa y este evento, y también a todos los que estáis al otro lado, daros las gracias porque realmente el éxito de esta convocatoria será lo que nos haga, digamos, felices. Yo, como responsable del Departamento de Posgrado y Formación Continua, os quiero explicar, por un lado, brevemente un poquito más sobre los dos programas a los cuales podéis acceder a través de esta beca, y también el proceso de admisiones. Por un lado, como ha comentado mi compañero Luis, el curso profesional para filmmakers está, digamos, muy indicado para gente que quiera dar el salto al mundo audiovisual, pero sobre todo para toda la creación de nuevos formatos y también para perfiles que quieran ser versátiles y que puedan crear contenido propio desde, digamos, ellos mismos, hacer el guión o hacer la fotografía, la cámara, sonido. O sea, se dan en todas las disciplinas audiovisuales, sean contenidos también relativos al marketing y a la marca personal, para potenciar pues la empleabilidad y también que sean, aunque jóvenes, pero que, digamos, sean referentes en el mercado, digamos, de una manera bastante instantánea.
Para este curso lo que tenéis que presentar es una carta de motivación y un currículum y inscribiros a través de nuestra página web. Aparte, si aplicáis a la beca Netflix, tenéis que marcarlo en la web y añadir el vídeo ensayo que ha comentado Susana. Una vez que se vean estas solicitudes, se seleccionará y se verá la elegibilidad de los aspirantes y pasarán los que sean admitidos a una entrevista. Una vez que estén admitidos en el programa nuestro, en el curso profesional de Filmmaker, si habéis solicitado la beca, será en nuestros plazos la entrevista final con el programa de becas de Netflix. Por el otro lado, el máster de escritura de guión de series es, como Luis ha comentado, para un perfil un poquito más, digamos, más maduro en cuanto a nivel de profesionalidad o de vocación. Y se basa en una serie de teoría sobre el guión, sobre los géneros, se dan masterclasses, se conoce digamos cómo está la realidad ahora mismo del panorama de la industria, y al final hay que desarrollar a lo largo del máster una idea de guión en grupo. Se recrea la escritura profesional de series de televisión y se presenta a final de curso en un evento que llamamos ECAM Series Market, en el cual invitamos a toda la industria española, a todos los que puedan y quieran venir, y le hacemos un pitch delante de la industria, que es una parte fundamental del aprendizaje de los alumnos en este máster. Para aplicar a este máster, pues igual tenéis que meter la página web de la escuela y mandaros una carta, un currículum, y si sois elegible os pediremos una prueba de nivel, y si, digamos, dais con el perfil que estamos buscando, que son gente que le guste mucho la escritura, que conozca bien el mercado y que, digamos, tenga claro la vocación de guionistas, en este caso para series, se quiera especializar. Si sois preadmitidos, iríamos a una entrevista con el comité de selección de la escuela y luego a posteriori, como hemos explicado varias veces, pasaríais a la entrevista de Netflix. Esto sería todo. Muchas gracias, Luis, Verónica. A continuación, Uriol y Aritz nos van a hablar un poco sobre el programa académico y el proceso de selección de candidatos de la SCAC. Bueno, antes de nada agradeceros a todos los que estáis aquí y sobre todo a Netflix por confiar en una escuela como SCAC para permitir que gente como vosotras podáis cumplir un sueño, ¿no? Un sueño que muchas veces es difícil de cumplirlo porque se está lejos de una escuela del nivel de las que estamos aquí, o porque tiene un coste que pueda considerarse alto. Pues estas becas, que son como las más importantes que pueda haber ahora en el panorama, van a permitir que alguno de vosotros cumpla este sueño y en el futuro ingrese en el sector audiovisual y pueda llevar estas historias diferentes e infraescritas o infrarrodadas o infraproducidas a cabo, ¿no? En este momento es bastante muy importante, y sobre todo animaros que como estas becas, pocas hay en nuestro territorio. En la SCAC lo que vamos a trabajar con Netflix son 2 becas para el máster de guión, de largometraje y de serie, y como su nombre indica, aquí vamos a formar a gente para que pueda aprender las técnicas necesarias para escribir series de ficción y largometrajes. ¿Vale? Está dividido un poco el curso en esos 2 módulos, a los cuales empiezan en un trabajo individual y a los 3 meses se hace un pitch con gente de la industria para elegir cuáles vamos a desarrollar a nivel trabajo en grupo, porque en SCAC nos gusta mucho trabajar en grupo y que todo el mundo aprenda de todo el mundo, no solo de los profesores, sino de sus compañeros también. Tiene una salvedad, algo excepcional este curso, que incluso van a rodar cosas, porque muchas veces necesitamos que el guionista ruede con actores para que vea lo que ha escrito, si al llevarlo a cabo lo está haciendo bien o funciona, etcétera, con lo cual estos alumnos tienen acceso a material y acceso a actores para poner a prueba o el tono o los personajes, cómo van a funcionar, etcétera, etcétera. Para aplicar es sencillo, hay que hacer un currículum, hay que enviar una carta de motivación y hay que mandar la sinopsis del largometraje que van a querer desarrollar y la sinopsis de la serie a desarrollar.
Una vez tenemos esto y llega la aplicación, le enviamos una prueba de nivel que la tiene que hacer en 48 horas. Uriol nos explicará un poco más lo que estamos buscando y cómo buscamos en la prueba. Hola, buenas tardes a todas. Gracias a Netflix y a los que estáis al otro lado. Sí, realmente al final es muy difícil medir el talento. Al final lo que se busca es un punto de vista, es que la gente tenga cosas de contar, tenga un punto de vista propio, una mirada propia y que sea capaz de transmitirla. No es tanto que haya, porque de eso ya no, se encarga el profesorado, de la parte más técnica. Al final es esa pulsión creativa que te lleva un poco a tener cosas que contar desde un punto de vista único. Sabemos que historias al final siempre contamos las mismas, lo que cambia es quién las cuenta y cómo las cuenta. Y básicamente buscamos eso, tan fácil y a la vez tan complicado. Una vez encontramos esto, os diremos si sois aptos o no aptos para el máster, entonces ya pasaría el que quiere la beca a analizar el video pitch y ahí diremos al final, junto con Netflix, quiénes son los candidatos seleccionados para la beca. Muchas gracias, Uriol, Aritz. Para terminar esta parte de intervenciones, queremos recordaros las fechas importantes que no podéis perder de vista. La convocatoria de becas de la ECAM ya está abierta y permanecerá abierta hasta el 15 de mayo, aunque tened en cuenta que si no encontramos al candidato, se abrirá una segunda convocatoria del 1 de junio al 1 de julio. Pero sería importante que no perdierais de vista la convocatoria del 15 de mayo, esa primera convocatoria. En el caso de la SCAC, la convocatoria también está abierta ya y permanecerá abierta hasta el 17 de junio y es la primera y única convocatoria. Con esto damos paso al turno de preguntas y respuestas. Desde el principio de la conversación habéis podido mandar vuestras preguntas a través del chat, ya hemos recibido y agrupado alguna de ellas. Os recomiendo que si tenéis cualquier otro tipo de pregunta después de nuestras intervenciones, por favor sigáis mandándolas a través del chat, ya que hasta el final de la conversación seguiremos recibiéndolas. Tenemos para empezar una pregunta para todos los presentes, es una pregunta de Luz, y quiere saber más acerca del vídeo que tienen que mandar con la solicitud para las becas. Luz nos pregunta si podéis darle los puntos principales o aristas sobre las cuales van a juzgar las piezas. Es decir, ¿qué queréis saber de ellas a la hora de evaluar estas piezas? No voy a responder yo. Luz, a ver, Luz, gracias por tu pregunta. A ver, no te podemos dar más directrices que tú expreses desde tu creatividad, pues cómo tu identidad, ¿no? te ha ayudado a ser más creativa o ha influido tu creatividad. Es decir, no se trata de que todos hagáis la misma pieza de vídeo y que nosotros evaluemos quién la ha hecho mejor. No es esa la idea. La idea es que cada una de vosotras encontréis vuestra forma de expresar quiénes sois y cómo la diferencia que forma parte de vuestra identidad os permite tener una mirada no solo distinta, sino particular, específica, importante, que queréis transmitir con vuestro trabajo creativo, con o los guiones que vais a escribir durante el máster o la carrera larguísima que esperemos que vais a tener una vez hayáis acabado los estudios. Entonces, no hay un baremo más específico que podáis transmitirnos que vuestra mirada es necesaria y enriquecedora para el ecosistema del audiovisual español. Espero haber respondido a tu pregunta, si no, pero de nuevo, no hay correcto e incorrecto. Lo importante es, y no tiene que ser en un formato, lo podéis grabar en el móvil, si es lo que tenéis a mano. Y si tenéis alguna compañera o compañero que tiene una cámara y preferéis hacerlo más profesional, perfecto. Pero lo que estamos valorando es pues eso, la manera en la que os expresáis y qué valoráis de vuestra identidad que queréis poner en vuestro trabajo. Muchas gracias, Susana. Más o menos hemos entrado en las características del vídeo, pero Daria tiene otra pregunta al respecto. Le gustaría saber si este vídeo puede ser un vídeo artístico o si únicamente puede ser un vídeo explicativo o presentativo de la persona que aplica para la beca. Voy a seguir hablando yo, disculpad. Puede ser todo lo artístico que
queráis hacer. Pero si alguien no hace un vídeo artístico, pero es una mirada a cámara en un primer plano, contándonos algo de su vida y cómo eso ha marcado en positivo su mirada sobre la creatividad, sobre el mundo, sobre las relaciones y que eso lo va a plasmar en su trabajo, también sirve. Pero si estáis inspirados, que esperemos que lo estéis, y tenéis ganas de hacer otro tipo de vídeo un poco más creativo, siempre y cuando sea un ensayo o bueno, una carta de presentación de alguna manera de quiénes sois y cómo ese ser os ha enriquecido, etcétera, servirá. O sea que ahí os dejamos libertad. Ahora, máximo 3 minutos. Siguiendo en la línea del vídeo, según lo comentáis, la gente tiene más dudas. Entonces, una muy básica, a Abril le gustaría saber si el vídeo de presentación ha de ser en español o en catalán. El vídeo puede ser en el idioma o sea, si queréis hacerlo en catalán no hay ningún problema, y si queréis hacerlo en español también, y si queréis en la lengua que vosotros habléis, siendo, o sea, pues del territorio español, es decir, que podamos entenderla, o en lengua de signos, si es vuestra lengua. Es decir, la idea es que podáis expresaros como quienes sois, obviamente en un idioma que podamos entender o traducir, es decir, pero sí. Y sobre lo que quieren expresar en estos vídeos, añaden una pregunta en torno a lo que buscáis en la explicación que se aporta en este vídeo. Quieren saber si queréis que hablen de ellos o de la diversidad que van a aportar al impacto de la industria en España. Yo creo que las dos cosas, es decir, está relacionado. Es decir, yo como creadora del colectivo LGTBIQ+, mi mirada sobre la obra que hago tiene mucho que ver con quién soy yo, y como migrante muchos años también tiene que ver con eso. Es decir, no es disociable, y el impacto que va a tener mi voz o vuestras voces sobre el ecosistema, dado que vuestra identidad tiene estas capas de diversidad, pues también sería importante saber que sois conscientes y cómo lo veis, ¿no? O sea, de nuevo, creo que está muy relacionado, y que lo importante es que expreséis en este vídeo lo que vosotros consideráis que es importante que nosotros sepamos de vosotros y de lo que vais a desarrollar como carrera profesional gracias a esa mirada que tenéis. Y no se trata de que queramos saber sobre vuestras vidas y ¿no? a lo cotilleo, no es eso, sino como sabéis, la creación audiovisual, cualquier creación tiene mucho que ver con la identidad, con el ser humano que uno es. Y queremos saber qué ser humanos sois y cómo queréis expresar esa creatividad gracias a vuestro punto de vista, vuestra perspectiva, vuestra identidad, vuestra mirada. Muchas gracias, Susana. Tanto para SCAC como para ECAM, Rosa y Pilar tienen dos preguntas que creo que podemos unificar y podéis contestar vosotros. Quieren saber si ya se ha presentado la solicitud, qué es lo que ocurre a continuación, cuál es el proceso después, se convocan entrevistas presenciales, recibirán un correo en caso de no ser seleccionadas, y además, si son seleccionadas finalmente, quieren saber cuánto duraría cada curso. Empiezo yo. En el caso de la ECAM, si se quieren inscribir en el curso profesional de Filmmaker, que por cierto es en 3 semanas, de lunes a jueves, que no lo he especificado antes, una vez que presentes todo lo que pedimos, toda la comunicación se hace por escrito, vía email. O sea, primero se inscriben los aspirantes en nuestra página web, y luego el departamento de admisiones se pone en contacto con ellos, y hay una comunicación bastante directa, tanto por mail, a veces por teléfono, pero siempre es por escrito, se va comunicando con bastante rapidez si las personas están admitidas o no. Una vez que solicitan el curso, tanto en Filmmaker como en el máster, se les hace llegar un correo diciendo que están en el proceso de selección. Si son preseleccionados, se les convoca a la prueba de guión, si es el caso, o directamente a la entrevista, y como digo, todo se hace por correo electrónico. Y el máster de guión sí es un poco más largo, porque al tener que pasar la prueba de nivel primero y luego la entrevista después, pues es un proceso un poquito más largo, pero bueno, también es bastante rápido. Y el máster nuestro es en fines de semana, en horario ejecutivo, viernes por la tarde y sábado por la mañana.
¿vale? Y la duración de ambos es de un curso escolar, es decir, empezaríamos mediados, finales de septiembre y acabamos en junio. La duración del nuestro es igual, de septiembre a junio, y el proceso es, primero está el ser apto o no para el máster, que eso es según llegue, o sea, quien aplique a la beca Netflix llegará, cuando envíe la aplicación, le va a llegar casi instantáneamente o al día siguiente la prueba de escritura de hacer en 48 horas, esa prueba se analiza y en breve le diremos si es apto o no. Entonces, si no es apto, pues nada que hacer, y si es apto, ya entra en el tema de las becas, que será a partir del 17 de junio acaba la convocatoria, y luego lo que tardamos más o menos 2 semanas o así en elegir los 2 candidatos que vamos a aceptar. Muchas gracias. Volviendo brevemente al vídeo de presentación, le gustaría que clarifiquemos brevemente si este vídeo solo es para la beca de guión o si el vídeo de presentación tienen que incluirlo en su aplicación para cualquiera de las becas y de los cursos a los que apliquen. Sí, el vídeo es para cualquier beca Netflix, es decir, y como en el caso de CAM son 2 programas distintos, o el máster de guión o el curso profesional para filmmakers, pues cualquiera de los 2, cuando rellenéis la ficha de inscripción en la web, el formulario de inscripción, pues os pedirán que subáis el vídeo, que estará en formato, pues, ¿no? en archivo o en un link de YouTube o de Vimeo, etc. Y en el caso de SCAC también, las becas solo las ofertamos para el máster de guión, y también hay que subir ese vídeo como parte del proceso de inscripción. Muchas gracias, Susana. En torno a la elegibilidad para las becas, ya lo has comentado durante tu intervención, pero hay varias preguntas que apuntan hacia la posibilidad de aplicar a estas becas siendo extranjero, concretamente desde México. Otra pregunta nos pregunta si se puede aplicar desde Portugal. Susana, si quieres hacer un breve repaso. Sí, gracias por las preguntas. Sí, como he dicho antes, para solicitar la beca tienes que ser o bien residente del Estado español y tienes que aportar creo que es el certificado de empadronamiento o un documento ¿no? acreditativo de esa residencia, o nacional. Si eres nacional de nacionalidad española, pues entonces en el momento de las entrevistas, pues, ¿no? el DNI o el pasaporte, etc. Entonces, sí, da igual vuestra nacionalidad, siempre y cuando residáis en el Estado español en el momento de la solicitud. La idea no es hacer unas becas internacionales para las comunidades internacionales, sino para el sector audiovisual español. Entonces, buscamos candidatos que o bien vivan en España y quieran hacer su carrera en España, o bien sean españolas y aunque residan actualmente en el extranjero, pero bueno, quieran formarse y volver a España para contribuir al ecosistema del audiovisual en España. Muchas gracias, Susana. También sobre los criterios de aplicación, nos hacen algunas preguntas que tienen que ver con a cuántas becas y a cuántos cursos pueden aplicar a la vez. Es decir, pueden aplicar a la beca matriculándose en los cursos de guión tanto de la SCAC como de la ECAM. Disculpas. Bueno, en nuestro caso, como los 2 programas son muy diferentes, tanto de perfil del alumno como de, digamos, de la vocación creativa de cada uno, tendría que ser a uno u otro. Y en cuanto a CAM o SCAC, pues no lo sé, ahí está un poco. Yo creo que es más interesante, digamos, presentarte al que consideres que va más contigo, ¿no? Que el que o por cercanía o por interés. Pero bueno, no sé, Aritz, si quiere decir algo más. En este caso es como es solo para un curso, es quien esté interesado en el curso de guión que impartimos. O sea. Sí, pero digamos que a nivel de la elegibilidad, o sea, si queréis solicitar la plaza en ambos, por ejemplo, ¿no? másteres de guión, y ver si a lo mejor vuestro perfil es más, ¿no? pues tiene más en común con uno de los programas o el otro, pues esto también podéis hacer. Es decir, solicitar la plaza y la beca no cuesta más que el tiempo que os dediquéis en hacer la solicitud, que ahí sí que os diré que en cualquiera de los programas esforzaos, porque son programas muy competitivos. Hemos escogido estas 2 escuelas porque son de las ¿no? mejores no solo en España, sino en Europa, y entonces
bueno, son programas competitivos que no os tienen que echar atrás, pero sí que tenéis que empeñaros en solicitar. Y si queréis a todos, ¿no? A los dos, pues perfecto. Nos preguntan también por el número de becados. ¿Cuántos pueden ser los ganadores de las becas? Bueno, 4. En total hay 4 becas. Y esperamos encontrar a 4 candidatas maravillosas a las que acompañar durante el proceso, ¿no? de educativo y formativo del año que viene. Pero si no encontramos, pues no habrá ninguna. Pero de nuevo, nuestra voluntad, y si vosotros nos ayudáis, vosotras y vosotros nos ayudáis, es poder dar 4 becas. 2 en SCAC y 2 en ECAM. 4 en total. Y nos preguntas también sobre la posibilidad de trabajos, becas o prácticas en Netflix después de los cursos tanto en la SCAC como en la ECAM. Gracias por esa pregunta también. La idea es centrarnos en el programa educativo, o sea, en la formación que dan de máster, etcétera, pero sí tenemos la voluntad de, si después del año de formación el candidato o la candidata ¿no? ha cumplido con el perfil bien, ha trabajado y tiene, ¿no? la posibilidad de poder valorar un programa de mentorías o tal vez de seguimiento. Es decir, no vamos a dar trabajo en Netflix como parte de las becas porque no es el propósito, pero sí ayudar a que esas personas que hayan obtenido la beca tengan más fácil el camino para poder seguir formándose en puestos de trabajo. Es decir, porque, ¿no? Como todos sabemos, a veces estudiar está muy bien y los programas son maravillosos, pero es en el día a día del trabajo. Entonces, sí, la voluntad por nuestra parte es facilitar ese recorrido, ¿no? Pero dependerá de vosotras también, ¿no? Tenemos un par de preguntas específicas en torno a la elegibilidad que os voy a leer a continuación. Por un lado, Julio nos pregunta: si tienes una discapacidad por trastorno mental y una pensión por incapacidad permanente absoluta, ¿se puede optar a estas becas? Sí, la respuesta es que sí. Claro. Por otro lado, María Cristina nos comenta que es una madre de una joven con autismo de alto nivel de funcionamiento que ya ha estado en la universidad y quiere saber también si podría aplicar a las becas. Claro, también, sí. Gracias. Y por último, tercera pregunta específica, nos hablan de un diagnóstico minoritario pero no invalidante, es decir, no es una discapacidad. Preguntan si se pide presentación del informe y si podría aplicar a las becas también. No pedimos, igual que no pediremos pruebas de identidad, no vamos a pedir pruebas ahí de nuevo, confiamos en vuestra honestidad y en que si solicitáis esas becas es porque realmente no es que tengáis derecho a ellas, ¿no? pero digamos que cumplís esos criterios, porque la idea es facilitar el acceso a personas que hasta ahora han tenido más difícil ese acceso. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Por otro lado, Sara nos pregunta, también en los términos de elegibilidad, si se incluyen a las mujeres creadoras. Nos habla de que hemos incluido la visión de la mujer como muestra de diversidad, pero no tiene del todo claro si es exclusivo para mujeres que forman parte del colectivo o son racializadas, o si mujeres creadoras forman parte de los criterios de diversidad. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Sí, formamos parte de ese criterio de elegibilidad porque seguimos estando infrarrepresentadas en el sector audiovisual, aunque no lo seamos, digamos, demográficamente. Entonces, sí, mujeres, simple y llanamente, también podéis mandar vuestra solicitud y sois igual de elegibles que cualquier otra persona que cumpla cualquier otro de los otros criterios. Gracias. Creo que esto está más orientado hacia las dos escuelas, sobre la formación y la edad que se requiere para aplicar a estos cursos. Nos preguntan cuál es la formación que tiene que tener el aspirante para acceder, si tiene que tener ciclo superior o tiene que tener grado, hay algún tipo de formación específica que se exija a la hora de aplicar a estos cursos y si hay un límite de edad para los candidatos. Pues en nuestro caso es cualquier persona que venga de escuela de cine o artes, aunque no tenga titulación, cualquier grado universitario o bien cualquier persona que pertenece al sector y quiere hacer un upgrade o cambiar un poco de perfil, es candidato a entrar en el máster. Y edad, si es por abajo, pues normalmente van a rondar los 20 para arriba, más o menos por trayectoria, y por arriba no. Por arriba no hay, el talento no tiene techo.
Nosotros en nuestro caso no tenemos un límite de entrada. O sea, hemos llegado a tener casos de estudiantes de posgrado que han hecho un grado que nada tenía que ver con audiovisual y han hecho o alguno de nuestros máster. Y no tenemos tampoco límite de edad. Normalmente es a partir de 18 años, pero bueno, hemos llegado a tener alumnos mayores y eso no es un problema para nosotros. Perdona un momento, o sea, para que quede claro, para el máster de guión hay que tener un grado universitario de cualquier tipo o no. No hace falta porque No hace nosotros falta. somos formación no reglada y Perfecto. no exigimos Y para el curso profesional tampoco. nada. El bachiller sí solemos pedirlo, Bachiller. Perfecto. ¿vale? Gracias. Tenemos algunas preguntas específicas para la SCAC. Juan nos pregunta, ¿podría matricularme en la SCAC y al mismo tiempo aplicar a esta beca? ¿Coincide el plazo de matriculación en la SCAC con el plazo de aplicación a la beca? Sí, a ver, nosotros tenemos 2 slots reservados para esto. Puede ocurrir, o sea, el máster ya tiene candidatos que ya están ingresando. Puede ocurrir si espera, igual pierde una de las plazas que haya libre. O sea, si él quiere sí o sí hacer el máster, lo que haría es aplicar por un lado, aplicar por el otro, y en el caso de que se la diéramos, no pagaría si ocurriría, pero tendría la plaza reservada porque por ahora queda alguna plaza. Pero si se lleva al límite de julio, puede ser que se encuentre sin plaza. Muchas gracias. Hay curiosidad también por la prueba de escritura de la SCAC. Nos preguntan si podíais contar un poquito más sobre esta prueba. Pues la idea es no contar. Eso es un poco lo que hablábamos del vídeo. Es justamente lo que buscamos, es la sorpresa. Vamos a poner un tema y lo van a tener que desarrollar. Entonces, en todo tipo de pruebas, como los portfolios en SCAC, intentamos no dar ejemplos porque entonces todo el mundo hará lo mismo. Entonces, que vayan tranquilos y que desarrollen el tema que les daremos nosotros, y tendrán 48 horas con la escritura, porque van a entrar en un máster de guión, desarrollen ese tema. Pero ya ¿la prueba tiene que ver con hacer un guión o con escribir una historia? Escribir una historia sobre un tema que les daremos. Perfecto. Puede no ser formato guión. Exacto. O sea, para gente que no sepa cómo es un formato Eso es. guión técnicamente, no tiene que ser un impedimento. No. Gracias. Nos comentan, por otro lado, Aritz, que en la página de la SCAC, en los términos, aparece que hay que enviar la solicitud antes del 15 de mayo de 2022. Hay un poco de confusión en torno al 15 de mayo, al 17 de junio. Quieren preguntarnos si es un error. Pues igual el anterior es un error porque es hasta junio. 17 de junio, ¿verdad? Sí. Vale, Revisamos. simplemente aclarar que es hasta el 17 de junio y que si hay algún error en la web de la SCAC le echaréis un ojo y se solventará, pero el plazo de solicitud finaliza el 17 de junio. Para SCAC, para ECAM, 15 de Eso mayo. es. Nos preguntan sobre el vídeo que se envía para la SCAC. Nos preguntan el departamento de admisión que recibe el vídeo junto con la documentación, qué tiene de requerimiento el máster o si se envía a alguien más además del departamento de admisión. No sé si me aclaró. Sí, si el vídeo se envía solo al departamento de admisión de la SCAC o si lo ve más gente, se envía a otros departamentos. No. Pero si respondo, o sea, sí, o sea, digamos que la solicitud de plaza, ¿no? Hay un formulario en la web que pues tendréis que poner vuestro nombre, vuestro correo, subir vuestro CD, subir la carta de motivación. Y otra de las cosas que tendréis que subir es este vídeo. Y será el comité que evalúa la admisión, tanto académica como luego el criterio de las becas, los que veremos esos vídeos, pero no los vamos a... quedarán privados en ese contexto, ¿no? Nos pregunta David, no ha entendido del todo bien el proceso de admisión de la SCAC una vez aplicado. Nos pregunta si el mismo día de la prueba te llega la respuesta o si tiene que esperar 48 horas. ¿Qué ocurre después de aplicar? No, ellos aplican, según aplican, recibirán la prueba. Esa prueba se hace en 48 horas. Después analiza el tiempo que sea necesario, no es muy inmediato porque hay que analizarla, y le daremos el resultado. Si sí es apto o no para el máster. Y luego entonces se mirará, se pasarán los candidatos y se analizarán con Netflix, y ahí se dará quién dispondrá de la beca o no después de las entrevistas, etcétera, etcétera.
¿Y esta prueba le llega el mismo día que aplica o le llega días después? Al día siguiente. Vale. Claro, que en ese caso no mandéis la solicitud el día que al día siguiente tengáis una entrega de otra cosa, o sea, reservaos o no pensad, porque os tendréis que dedicar 48 horas a hacerlo y hacerlo lo mejor que podáis, entonces, ¿no? Bueno, y si llega un sábado, pues será el lunes, pero nosotros las vamos cada día que llegamos a la oficina, miramos y enviamos la prueba. Nos preguntan cuáles son los horarios de estudio del curso de guión en la SCAC. Es de tardes de 3 a 7, de lunes a jueves. Y por otro lado nos preguntan también para la SCAC si las sinopsis son parte del proceso de selección o son parte de la prueba interna de aptitud. Es la selección. Entiendo que quiere decir si son parte del proceso de selección para la SCAC o si son parte también del proceso de elegibilidad para la beca. No, o sea, nosotros, si vosotros queréis contar historias que no sean de temática, de diversidad, no hay problema. Entendemos que vuestra mirada como identitariamente diversos, pues en el proceso de desarrollo de esa idea, pues ya ¿no? Es decir, ya vuestra mirada cambiará la forma en la que se cuenta esa historia. Entonces, si queréis, ¿no? Por nuestra parte, no hay... Claro, es que son como dos procesos. Uno es ingresar al máster, que ahí es lo que miramos nosotros en la sinopsis de las dos, del largo y de la serie y la prueba. Y una vez nosotros hemos dado el apto, entra en la fase de becarle. Es decir, no os esforcéis necesariamente por pensar en sinopsis de historias con personajes que pertenezcan a colectivos infrarrepresentados. No, son como dos, si queréis, por supuesto, o sea, nadie os va a decir que no podéis, pero no es excluyente, efectivamente. Vamos con alguna pregunta para la ECAM en torno a la formación que tienen que tener los candidatos. Nos preguntan, específicamente para el curso de Filmmaker, ¿se debe tener una carrera universitaria terminada? No, no hace falta. Pedimos normalmente que tenga bachillerato terminado y que sea mayor de 18 años. Esos, digamos, son a priori los requisitos que tenemos para este curso. Y también, por supuesto, bueno, pues que en su carta de motivación, su currículum nos sepan transmitir qué es lo que quieren hacer y, bueno, y que nos demuestren su talento y sus ganas de entrar en el curso. Sí, bueno, y que cumplan 18 años en el año, es decir, pueden tener 17 cuando estén haciendo la aplicación y cumplir 18 dentro de este año. Nos hacen una pregunta, Gabriel, un poquito más específica y nos pide que aclaremos brevemente la obligatoriedad de prematricularse en el máster de guión para poder aplicar a la beca. Concretamente nos pregunta si hace falta pagar el máster para poder aplicar a la beca. A ver, como ha comentado Aritz, en el caso de la SCAC, si tú te quieres asegurar tu plaza, una vez que pases el proceso de admisión, te recomendamos que pagues la reserva de la plaza, que es como, digamos, la manera de asegurarte tu plaza. Luego esperarás a ver si tienes o no la beca. Y entonces, si tienes mucho interés, digamos, sí que es recomendable que se haga esa reserva de plaza. En el caso del curso profesional para Filmmaker, no vamos a exigir ese pago por adelantado de la reserva de la plaza, porque bueno, lo hemos consensuado así. Solo para apuntar, o sea, la idea es que si tenéis recursos económicos para poder pagar esa prerreserva y podréis pagar el máster, pues no hay ningún problema, hacéis esa prerreserva. Pero si no tenéis recursos económicos para aseguraros la plaza, podéis seguir el proceso de admisión, o sea, de solicitud de admisión y si tenéis la beca haréis el máster. Y si no tenéis la beca y no os han admitido, pues es probable que ya a esas alturas ya no queden plaza. Pero, ¿no? Nerea nos pregunta, también para la ECAM, si el curso de Filmmakers también va dirigido a guionistas. No específicamente, o sea, está más enfocado en, como hemos comentado antes, en perfiles más multiformato, multitag, que sean capaces de y que tengan intención de crear contenidos de manera autónoma. Entonces es verdad que se ve guión, igual que se ve fotografía, se ve sonido, se ve cámara, se ve dirección de actores y digamos todas las diferentes disciplinas que tiene el audiovisual. El que está más específicamente pensado en guionistas es el máster de guión de series de televisión. Un follow-up question de eso. ¿Podríais decir que a lo mejor para el curso de Filmmakers puede ser también para alguien que todavía que tiene claro que quiere entrar en el sector audiovisual como creador
co-creadora, pero todavía no tiene claro en qué disciplina y puede ser una buena vía de entrada para descubrir, ¿no?, la diversidad de profesiones y desde ahí a lo mejor pues pasar a un grado o a un máster un año siguiente. ¿Podría ser así? Podría ser así, sí. Lo que sí que nos gusta hacer hincapié es que sí está muy dirigido a creadores de otro tipo de formatos que no sean los tradicionales audiovisuales, como ha comentado antes Luis. Sí, sobre todo que su interés en contar historias no necesariamente se ciña a las narrativas clásicas cinematográficas que también se utilizan en las series. Imaginemos una chica o un chico que de nuevo durante la adolescencia está haciendo vídeos por una intención narrativa, desde videoclips a cualquier tipo de formato, sabe que quiere trabajar en el audiovisual, pero no tiene claro que sea exactamente el cine o las series donde se quiere encaminar. Pues es un aspirante ideal. Que en ese proceso, después durante el curso en la escuela, se interesa más por las películas, por las series e incluso va encaminándose hacia una vocación mayor de cualquiera de las otras disciplinas, pues obviamente es un paso que puede ser un complemento a un proceso de una carrera, o puede ser el inicio para a partir de ahí trabajar todos estos formatos que ahora mismo son tan demandados, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tenemos 3 o 4 preguntas que han surgido a lo largo de la conversación en torno a los requisitos de nacionalidad y residencia de la elección de la beca. Sé que lo hemos abordado un par de veces, pero algunas personas se acaban de incorporar y nos preguntan, por un lado, inciden en la pregunta sobre si las becas son para todos los países o solo para España, pero preguntan específicamente si a la hora de acreditar residencia en España es suficiente con el NIE. Y además, si aplican desde el extranjero sin ser residente en España, ¿es posible que sean seleccionados y una vez seleccionados solicitar la residencia en España o no se puede aplicar? A la primera pregunta, o bueno, a la última, si vivís actualmente en el extranjero y sois nacionales de otro país que no es España, no podéis solicitar esta beca, desafortunadamente. O sea, la idea es, como he dicho antes, son unas becas para el sector audiovisual español, para residentes que actualmente vivan en el territorio español o que sean nacionales de España, aunque vivan en el extranjero, con idea de volver al país a estudiar y a trabajar en el sector audiovisual español. Con el NIE o con el certificado de empadronamiento, es decir, con un documento oficial que acredite que sois residentes de España, es suficiente, efectivamente. Y son becas específicas para el territorio español. Tania también coordina otras becas en otros territorios europeos, pero estas son específicamente para España. Muchas gracias, Susana. Nos pregunta Carlos una pregunta específica sobre su discapacidad. Nos comenta que tiene una discapacidad visual y hasta qué punto hay un refuerzo en la accesibilidad y la adaptación del lugar de trabajo en el que trabajarán los becados y los estudiantes de los cursos. Concretamente, nos comenta que necesitaría en la biblioteca audiolibros, que en guión es bastante importante, y nos pregunta si esta accesibilidad estaría presente en el lugar de trabajo. La idea precisamente de tener estas becas y hacerlas accesibles a personas con diversidades varias, ¿no?, es también facilitar ese acceso. Entonces, en función del candidato o de la candidata que acabe siendo seleccionado para la beca, pondremos, ¿no?, esa parte que os decía, que también hay un seguimiento en las mentorías y un acompañamiento, tiene que ver con eso. Es decir, si hay ciertas necesidades que para que esa persona pueda hacer el máster o el curso con éxito, se tienen que poner en lugar, pues ahí estaremos para que así sea. Es decir, esa es la idea. Pero será una vez tengamos a la persona escogida, es decir, esa es la idea. Tenemos un par de preguntas más sobre el vídeo que tienen que presentar, sobre la duración del vídeo. Hay gente que nos comenta que no tiene claro cuál es la duración del vídeo. Otros nos comentan si el vídeo tiene que tener una duración estricta de 3 minutos. Y sobre los formatos de envío, nos preguntan si se puede enviar un enlace a Vimeo, cuáles son los formatos de envío del vídeo de presentación.
Gracias, Rubén. Sí, como he dicho antes, el vídeo es de hasta 3 minutos. Es decir, si vosotros con 1 minuto y medio habéis hecho todo lo que tenéis que hacer y contado todo lo que tenéis que contar, 1 minuto y medio es más que suficiente. Si necesitáis 3 minutos, 3 minutos. Si os pasáis y son 3 minutos 10, bueno, o sea, no vamos a anular ninguna solicitud de beca porque se pase 10 segundos. Ahora, si hacéis un vídeo de 10 minutos o de 5 minutos y medio, pues ya, ¿no? También parte de aprender a escribir, a crear, tiene que ver con poder circunscribirse a las reglas del juego, ¿no? Entonces, el formato en este caso es un vídeo de hasta 3 minutos. Y si son 10 segundos, bueno, tendréis que hacer una pieza genial para explicar todo lo que tenéis que explicar en 10 segundos. Entonces, ahí vuestro sentido común, ¿no? Y los formatos de presentación, en principio, tanto links de Vimeo como o de YouTube o de lo que queráis, vamos, y archivos directamente no, ¿verdad? Serán siempre link o... Yo creo que es mejor link para que no haya ningún tipo de problema en el envío ni en la descarga, mucho más, digamos, efectivo. Claro, y si tienen contraseña, pues poned en la solicitud la contraseña, claro. Sí, eso iba a hacer un apunte. Y sobre todo, que igual alguien lo hace, si alguien sube a YouTube y pone una música que no tenga derechos, etcétera, ojo que os lo van a bloquear, con lo cual que cojan librerías o no sé si van a usarlo, pero nos encontramos siempre es lo de las contraseñas y lo de los derechos de las músicas que utilizan. Sí. Tal vez Vimeo en ese sentido es un poco más, ¿no? Deja un poco más de margen, sobre todo si están con contraseña, o sea que... Sí, pero también vale un enlace de Drive, de Dropbox, es decir, que hay muchas opciones para poder enviar el vídeo. Exacto, pero es más efectiva y más segura la nube. En ese aspecto. Tenemos un par de preguntas más para cada escuela. Para la SCAC nos preguntan si los alumnos de grado que ya están estudiando en la SCAC pueden optar a la beca de Netflix. Si es que sí, ¿tendríamos que hacer el mismo procedimiento? Tendría que hacer el mismo procedimiento, sí. Y por otro lado nos pregunta si se puede acceder al máster de la SCAC sin tener un grado universitario, pero teniendo un grado superior y estando trabajando en el sector. Sí, puede. Para la ECAM tenemos también un par de preguntas más. Nos preguntan sobre el plan de trabajo, si es un trabajo en grupo, trabajo individual. Nos piden que volvamos a recordar los horarios. Estás hablando del máster de guión. De los dos. De los dos. En el caso del curso profesional para filmmakers es de lunes a jueves, mañana y tarde. Y en el caso del máster de guión es viernes tarde y sábado mañana. Esos son, digamos, los horarios que tenemos. Son, perdóname, cursos presenciales, híbridos, sí. Online, 100% presenciales. Son 100% presenciales, salvo puntualmente que haya alguna clase online, pues porque hemos tenido, como seguimos teniendo muchos temas, digamos, de profesores que han estado con COVID, o porque a veces tenemos también invitados internacionales que obviamente pues se conectan por online porque no vienen para una clase, o sí, pero para ese tipo de clases seguramente, normalmente son online, pero pueden ser como un 5% máximo del total del curso. Y después, en los dos programas formativos habrá trabajos individuales, pero habrá muchos trabajos en grupo. Es decir, al final el audiovisual es un trabajo eminentemente colectivo, entonces fomentamos el que se trabaje en proyectos en grupo, aunque también habrá proyectos y trabajos individuales. Y bueno, no sé si yo, aprovechando que Verónica ha hecho referencia a que las clases en ECAM del máster de guión son solo los fines de semana, también me gustaría recalcar que la idea es que las beneficiarias de estas becas se puedan dedicar en tiempo completo a la formación a la que están, ¿no? A la que han accedido. Entonces, aunque las clases solo sean en fines de semana o 3 días a la semana o por las tardes, la idea es que con estos, ¿no? Con esta bolsa de económica podáis centraros en escribir en las horas en las que no estáis yendo a clase, o en crear, ¿no? En las horas en las que no estáis yendo a clase, o en, si no sois de Madrid o no sois de Tarrasa o Barcelona, en conocer el lugar, meteros en la industria, es decir, usar esas horas en las que no estáis en clase para aprovechar y seguir formándoos y metiéndoos en la industria y aprovechando, y para eso también estaremos nosotros todos para facilitaros que así sea, ¿no?
Muchas gracias. Aunque hemos llegado a las 7:30, vamos a coger 4 o 5 minutitos más para poder abarcar el máximo número de preguntas posibles y que en la medida de lo posible nadie se quede con una curiosidad, una pregunta sin resolver. Para la ECAM nos preguntan cómo será la prueba de acceso para el curso de Filmmakers. Bueno, el curso de Filmmaker no tiene, o sea, lo que hay que presentar es lo que pedimos en todos los cursos, un currículum y una carta de motivación. Y una vez que se ha leído por parte del comité de selección, una vez que se ha leído estos documentos, pues se ve la posibilidad de que el aspirante entre y se le hace una entrevista personal. En este caso, pues obviamente las habilidades personales y profesionales que tenga el aspirante se valorarán, y también la actitud, que es muy importante. Nos preguntan, esta igual es una pregunta muy general, pero en los términos más generales, ¿qué valoran las escuelas para seleccionar a los candidatos? Nosotros, ante todo y sobre todo, actitud. Es decir, actitud curiosa, muy apasionada. Es decir, el sector en el que trabajamos y en el que aspiran a entrar es un sector muy bonito, pero muy intenso. Entonces, lo fundamental es que haya una enorme pasión por contar historias, por el mundo que nos rodea, y una actitud muy abierta a la hora de aprender. Es decir, alguien que tenga unas capacidades estupendas para escribir, pero que no tenga una apertura a pasar por un proceso formativo en el que tiene que ser una esponja del profesorado, del resto de compañeros y compañeras, que no tenga ganas. Bueno, decía Susana, ¿no? Vas a estar en Madrid o vas a estar cerca de Barcelona con una oferta cultural importantísima. Es fundamental para trabajar, no ya para entrar en la escuela. Lo menos importante es pasar por una escuela. Es decir, pasas por una escuela y supone una ayuda a aprender y una aceleración en el proceso y la adquisición por cercanía de una comunidad de creadores y de artistas y de técnicos que seguramente te va a acompañar el resto de tu vida. Pero lo fundamental son las ganas de aprovechar ese año y ese proceso formativo para nutrirse y para aportar al resto de los compañeros y compañeras con los que vas a estar compartiendo lo que se supone que es tu pasión, ¿no? De nuevo, la actitud, por decirlo en una palabra, que me he enrollado mucho. Sí, y por supuesto, que lo hemos comentado varias veces, saber trabajar en equipo y estar totalmente dispuesto a que te tiren las ideas o a que, digamos, te las cambien, ¿no? Que también es una cosa muy, muy importante. Uriol, Aritz. Yo creo, bueno, es que es lo mismo, y sobre todo lo que ha dicho Luis es venir a aprender, no enseñar. Es muy importante. No vengo a hablar de mi libro, y por eso el trabajo que hacemos es en conjunto, saber caer y, ¿no?, que te tumben una idea y que te levantes y compartir. Y es un profesional del audiovisual, para un proyecto que le sale, le cae un 10. Y eso ya lo enseñamos desde la escuela, ¿no? O sea, directamente es el que venga con esta actitud, entra, y el que no, pues casi es más, yo de lo mío, no. Te vienes aquí a trabajar en grupo. Tenemos un par de preguntas sobre el curso de Filmmaker. Por un lado nos preguntan si los vídeos que deben de mandar tienen que ser vídeos ya realizados anteriormente, si pueden mandar vídeos ya realizados anteriormente, y específicamente nos preguntan si estos vídeos tienen que tener un formato o temática concretos y si las obras presentadas pueden estar ya registradas. En caso de que estén registradas, nos preguntan si eso supone una cesión de derechos. A ver, como pedimos una carta de motivación y un currículum, también, digamos, parte de ese currículum puede ser el portfolio, la bobina o el reel que tenga el aspirante. Entonces, es siempre mucho más interesante una bobina que una serie de obras, digamos, independientes. Y bueno, la cesión de derechos, si tienes un Vimeo propio o un canal de YouTube o un OneDrive y tú lo pones a disposición nuestro para que veamos lo que has hecho,
ahí no hay cesión de derechos, tú lo estás comunicando, digamos, a nivel individual con nosotros. Yo siempre creo que es más interesante una bobina porque puedes mostrar en poco tiempo más diversidad de trabajo. También ha habido candidatos al curso profesional de filmmaker que en vez de mandarnos, perdón, una bobina, pues nos ha mandado fotografías o vídeos, o dibujos o todo tipo de cosas, muchísimos videoclips. Y luego, por supuesto, está el vídeo específico que pedimos para esta beca Netflix, que eso ya hemos comentado cómo se tienen que mandar. Nos hacen dos preguntas rápidas para vosotros. Por un lado, Nerea nos pregunta si el máster de guión de la ECAM tiene prueba de nivel y en qué consiste. Y por otro lado, Ernesto nos pregunta si en el curso de Filmmakers vais a enseñarles o vais a mostrarles cómo se graban grandes series como El Juego del Calamar, La Casa de Papel, etcétera, etcétera. Y bueno, empiezo por la segunda pregunta. El curso profesional de filmmaker, como hemos comentado, está más pensado para otro tipo de géneros y de contenidos y de formatos. Con lo cual, aunque sí hay una clase o un par de clases se hablan de series, porque es un formato audiovisual, pero no se especifica ni se profundiza en las series de televisión ni cómo se hacen las series de televisión. Y en cuanto al máster de guión, pues tenemos una prueba de escritura, lo que pasa que como en el caso de ellos no damos mucha información porque es un factor sorpresa, pero sí hay que, digamos, escribir un trocito de guión, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Verónica. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas. Tenemos dos casos específicos para la SCAC. Marc nos pregunta si el cine en una lengua minoritaria del Estado, que se puede encontrar infrarrepresentada en relación al número de hablantes y número de producciones audiovisuales hechas en España a lo largo del año, ¿es un criterio aceptado como requisito? Entiendo que se refiere a si es un criterio de diversidad que entra como uno de los criterios de elegibilidad para las becas. Si entiendo bien, es si la persona si habla esa un persona idioma habla o hace cine en un idioma infrarrepresentado. No necesariamente, o sea, tiene que ver con su identidad cultural, es decir, si considera que su identidad cultural está infrarrepresentada, pues y nos hace un buen pitch en ese vídeo por el cual, ¿no?, nos convence de que su mirada está más infrarrepresentada o no sé, en fin, ¿no?, que quiere, pues ahí no decimos que no, ¿no? O sea, no se trata de porque haya más o menos obras en ese idioma, entonces ya eres elegible. Estamos hablando más de identidad cultural, de cómo uno se siente, es decir, lo que habíamos hablado, ¿no?, de migrantes o segundas generaciones, pues el colectivo gitano, es decir, sectores de la población que han estado infrarrepresentados por su identidad históricamente, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Susana. De nada. Y hay otro caso específico que nos comparte David para la SCAC, tiene que ver con la conciliación del trabajo con el proceso de aprendizaje en la SCAC. Él nos comenta que tiene ya un rodaje de una semana cerrado para unas fechas que coincidirían con el curso y nos dice si la obligatoriedad de la asistencia es un porcentaje muy alto del curso o si se puede establecer un diálogo en caso de que haya compromisos profesionales cerrados previamente para no asistir durante una semana, recuperar esas clases. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Pueden faltar un 10% de las clases, pero yo no recomiendo, si la gente va a rodar, que se apunte, ya no sé ni con beca ni no beca, a una escuela. Es si vas a aprovechar el tiempo, si es un curso intensivo, si vas a aprovechar el tiempo, no es solo las clases, es fuera de las clases, es meterse con los rodajes de otras personas. No solo me quedo con mi curso, sino que voy intentando aprovecharme de lo grande que es una escuela de cine integral como son las nuestras, ¿no? Si puedo aprender de mi curso de guión, pero si me puedo meter en los rodajes de los de dirección y puedo aprender con los de foto y puedo aprender los demás alumnos, esta es la grandeza de las escuelas, ¿no? Además, mucha gente incluso ha hecho un curso concreto y luego está dedicándose a otro, por lo que ha aprendido, ¿no? O sea, ha hecho montaje y ahora es director. Y pues eso es lo grande de ir a una escuela específica de cine como las dos que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo no recomiendo, si tiene mucho trabajo, y me imagino que será un punto negativo a la hora de lo que buscamos en la beca, porque buscamos que verdaderamente se empapen, que aprendan y que se vayan a dedicar a esto en el futuro. Muchas gracias, Aritz.
Para ser ambiciosos y abarcar todas las preguntas, os voy a hacer unas últimas muy rápidas. Rosa nos comenta un caso particular, es para la ECAM la pregunta, y nos dice que ella tiene un grado medio de DJ y sonido y que si con esa formación podría entrar al curso profesional de Filmmakers, que no tiene el bachillerato. En ese caso, sí, que no, se me ha olvidado especificarlo antes también. Y también Ángela le gustaría saber si para el máster de guión de la ECAM, la prueba de nivel, dentro de la prueba de nivel, se le da más importancia a la historia o a la idea o a la escritura, a la calidad de la escritura y a la calidad narrativa. Si dais más importancia pues, a la génesis o al desarrollo. Pues más un poco a la técnica, en este caso, un poco al conocimiento de cómo se cuentan las historias seriadas. Sí, como decían antes los compañeros, ¿no? Ahí lo importante es cómo se mira y cómo se cuentan las historias. Al final, casi todas las historias, no voy a decir que todas las historias están ya contadas, pero la mayoría sí, casi, con lo cual al final lo importante o lo que yo creo que puede marcar la vida de un futuro, una futura profesional es el cómo, más que el qué, que también es importante, ¿no? Pero lo importante es el cómo. Sobre el estilo y la prueba de escritura para el máster de guión, en concreto Ángela nos pregunta si el uso de la lengua de signos, que es una lengua muy diferente a la castellana, afecta al proceso de selección, y luego nos comenta si contaría con un intérprete en lengua de signos para las clases. Bueno, Susana ha comentado antes que se estudiará el caso de cada uno de los aspirantes que al final consigan la beca, y si ella es una de las becadas al final, pues obviamente pues lo tendremos. ¿Y en torno al uso de la lengua de signos para la prueba? A ver, es una prueba escrita. Lo único en la entrevista, si pasase a la entrevista nuestra y luego a la de la de Netflix, pues tendremos que contratar a alguien que esté con ella, por supuesto, o con nosotros. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta para cerrar, es una pregunta general, y nos preguntan si estas becas están pensadas solo para este año o en caso de que algunos de los presentes no puedan matricularse este año por compromisos profesionales, personales o de cualquier tipo, si cabe la posibilidad de que estas becas se repitan el año que viene y puedan presentarse. Bueno, pues la voluntad es que sí, que sean unas becas que podamos ofrecer más de un año. Pero ahí también os digo, el éxito de las becas dependerá también del éxito de la convocatoria y de la demanda que sintamos que hay. Es decir, si vosotros seguís o en este año mandáis, ¿no?, la solicitud y os empeñáis en que y tenemos que rompernos los sesos para conseguir escoger solo a 4 personas y no a 15 o a 20, pues claro, la idea es poder dar continuidad. Pero bueno, ahora estamos en este año, centrados en este año, y esperemos, y si queréis disfrutar de esta oportunidad, intentad hacerlo este año porque ahora sí están, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar aquí para que este año tengáis la información necesaria y todo el contexto para que podáis solicitar la beca y conseguirla. Y perdón un momento, antes de cerrar, y en ese sentido, si tenéis más preguntas, podéis, de los criterios de elegibilidad y el tema de la diversidad y los vídeos, podéis mandarlas a becas, en español, becas@netflix.com, y os iremos respondiendo a medida que las recibamos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Luis, Verónica, Arich, Uriol, Tania. Muchas gracias. Daros las gracias a todos los que os habéis conectado a esta sesión. Creo que en la medida de lo posible hemos abarcado todas las preguntas específicas y generales que se han hecho a lo largo de la sesión. Simplemente recordaros a todos que las bases de las becas, los criterios de elegibilidad, los cursos y los másters, está todo indicado en las webs de las escuelas. Podéis acceder a ellas para cualquier duda. Dar las gracias también a la traductora que nos ha acompañado y que ha permitido que contemos con traducción simultánea en lengua de signos. Muchísimas gracias. Y con esto, muchas gracias a todos y muchísima suerte en la aplicación y en los procesos de selección. Sí. Y no dudéis en mandar la solicitud. Necesitamos escuchar vuestras voces.